Hola, vamos a hablar sobre qué pasa con los mix en el 2021. ¿Qué hemos aprendido? Algunas personas no están de acuerdo, otras no. Este es un tema que todavía está abierto. Así que, como no tengo ningún conflicto de interés directo con la presentación, vamos a pasar directamente al tema. El glaucoma es una enfermedad que abarca y que está presente en todo el mundo con una incidencia que alrededor de los 40 años es más o menos un 3%, que es lo que se ve alrededor del mundo. Tres cuartos de estos pacientes afectados tienen glaucoma de ángulo abierto. Y lo que se sabe es que esto va a ir aumentando en el tiempo. Como vemos aquí, esta es la pirámide poblacional de Chile en el año 95, y fíjense cómo a medida que va pasando el tiempo, en el 2010, en el 2025 y hasta el 2050, esta pirámide se va a ir invirtiendo, por lo cual vamos a tener una gran cantidad, mucho mayor que ahora, de pacientes con glaucoma. Y a pesar de todos los avances que hemos tenido en el último tiempo en cuanto a tratamiento médico, tenemos innumerables combinaciones de tratamiento, la efectividad que se ha demostrado para los láser y la mejora en la cirugía. También tenemos que la ceguera sigue siendo un gran problema. Un 42% de los pacientes terminan su evolución ciegos legales unilateralmente, y un 15% de los pacientes están ciegos legalmente de ambos ojos al final de la evolución de la enfermedad, y pasan en promedio, según dos estudios, uno finlandés y uno sueco, independientes, digamos, 2,5 años en esa condición de ceguera, con el costo que ustedes se imaginan, tanto para la familia como para el Estado y los servicios de salud que la condición representa. El algoritmo clásico del tratamiento del glaucoma, tenemos que comenzamos con medicamentos y láser, y luego pasamos a cosas más invasivas como la trabeculectomía o los tubos de drenaje. Pero existe un cierto grado de limitación en este algoritmo, como vemos en esa zona, que es la zona del glaucoma moderado, en que llegamos a un cierto punto, el uso de medicamentos no es suficiente, y también pasar a la cirugía filtrante tradicional suena un poco exagerado. Como vemos acá, es importante saber qué pasa con los medicamentos, hasta cuándo podemos seguir dando, cuál es el efecto del tratamiento médico máximo, lo que se denomina el efecto suelo. Y aquí tenemos un trabajo súper interesante en que la pregunta que hacen es si la adición de un tercer o cuarto medicamento antiglaucomatoso es efectivo. Por supuesto, cuando uno parte, sí es efectivo, se obtiene la disminución que uno quiere, que es más o menos el 20% de la línea de base. Pero cuando uno reanaliza estos datos, a los 12 meses, el efecto se perdió en el 86% de los pacientes. O sea, la adición de ese tercer o cuarto medicamento al año ya no nos está entregando nada, y nos ha hecho perder, por decirlo de alguna forma, un año de células ganglionares en menor grado, que nos va a determinar una menor reserva funcional si es que ese paciente tiene que ir a cirugía. A los 2 años de que el paciente empieza a usar una tercera o cuarta droga, más o menos el 40% de los pacientes llegan a cirugía filtrante de todas formas. Por tanto, la recomendación es que cuando el paciente no controla con dos drogas, tenemos que empezar a plantear cirugía en él en forma rápida. El tratamiento médico para muchos pacientes que todavía no tienen un daño avanzado, pero que van evolucionando en ese camino, se queda corto. Y por otro lado están las complicaciones y sobrevida de las cirugías tradicionales. Como sabemos, el seguimiento aquí, lo que muestra el TDT, es alrededor de un 50% para los tubos y alrededor de un 30% para las traves en el seguimiento de 60 meses, cosa que no es muy buena. Por tanto, el tratamiento quirúrgico tradicional es mucho para algunos pacientes, y la sobrevida y las complicaciones asociadas a este tratamiento quirúrgico obligaron, digamos, a buscar alternativas. Esta es una frase que se la copié a mi amigo Kuldev Singh, en que él habla del renacimiento del glaucoma, y lo que destaca, aparte de los exámenes, los agentes farmacológicos, es la evolución de la catarata como un procedimiento de glaucoma. Y eso es súper importante. Y esa es una de las cosas que hemos aprendido con la evolución de los MICS. Y lo otro, por supuesto, la introducción y la evolución que ha tenido estos nuevos procedimientos que llamamos MICS. Entonces, en el algoritmo del tratamiento en glaucoma se inserta la facomulsificación en esa zona,
lo que nos permite ampliar nuestras capacidades de tratamiento y ofrecer soluciones que no son tan radicales, pero sí son efectivas, y con ello mejoramos la calidad de vida y la seguridad de nuestros pacientes. ¿Qué sabemos de la FACO? Que tiene una temporalidad y un pronóstico, o sea, no es lo mismo al momento en que se hace. La pseudofaquia no empeora el pronóstico de una trabeculectomía, por lo tanto la recomendación siempre es hacer los FACO apenas el paciente tenga catarata lo antes posible. Por otro lado, la cirugía de catarata en ojos que tienen trabeculectomía funcionante aumenta el riesgo de falla, por lo tanto, la FACO en un paciente que ya está operado, una FACO después de una trabe no es una buena opción. Y lo otro que sabemos es que los pacientes que se operan de trabeculectomía desarrollan catarata significativa más o menos la mitad de ellos, por lo tanto la trabe de antes tampoco es una buena opción. Repito, la FACO no hay que dilatarla y apenas el paciente tiene opacidades en el cristalino, la recomendación de los pacientes glaucomatosos sería operarlos de catarata. La cirugía de catarata, por otro lado, en ojos que tienen tubo funcionante no afecta el control de la piel, así que por ese lado estamos más tranquilos y ahí uno puede tener una cosa más independiente, como los glaucomas secundarios políticos, ese tipo, en que va a tener que utilizar con mucha mayor frecuencia los tubos de drenaje. Sí sabemos que disminuye la piel. Durante mucho tiempo se dijo que la bajaba durante muy poco tiempo, y muy poco, y eso sabemos que es discutible, por lo menos en los pacientes que tienen glaucoma primario de ángulo abierto. Se sabe que la fagocitación baja la presión, y mientras más alta tienen los pacientes la presión en el preoperatorio, más importante va a ser la disminución de la presión en el postoperatorio. En los pacientes con glaucoma por sí regular, se sabe que cuando están controlados médicamente, la FACO es igual que la FACO Traves controla la PIO, y en los pacientes que no están controlados médicamente, la FACO Traves solamente agrega 2 milímetros extra de baja de presión cuando se compara con la FACO sola. Así que este es un nicho muy importante para considerar otros procedimientos asociados a la FACO que nos puedan llegar a alcanzar esos 2 milímetros que agrega la trabeculectomía sin tener todos los riesgos potenciales en largo plazo que esta tiene. La extracción del cristalino claro en el glaucoma por cierre angular se demostró efectivo, costo efectivo en el estudio Eagle, que ya se ha transformado en un estudio clásico, y lo hace mucho más, como decía, costo efectivo, y afecta más positivamente la calidad de vida de los pacientes cuando se compara con la ectotomía láser. Eso sí, esta evidencia robusta se considera en pacientes con glaucoma por cierre angular y cierre angular primario que tengan presiones mayores de 30 milímetros de mercurio. Permite asociar otros procedimientos, y ahí es donde entran los MICS. Los MICS, que son los primeros que se empezaron a hacer, que fueron el iStent y el IRUS, y posteriormente el GAT, permiten, y las otras alternativas que vamos a ir discutiendo, permiten asociar estos procedimientos a la cirugía de catarata, que por sí es un hito muy importante para el tratamiento del glaucoma, y permiten obtener bajas de presión adicionales que van a permitir al paciente, por un lado, como les digo, una cosa muy importante que cada vez se está considerando más, que es mantener una buena calidad de vida, y por otro lado, mantener presiones adecuadas sin los efectos secundarios que tienen y las potenciales complicaciones que tienen las cirugías que son más agresivas. El concepto MIC no es muy nuevo, viene del año 2012, ahí están los dos autores del trabajo donde se hizo la discusión inicial, que son el doctor Hai Saeb y el doctor Aik Ahmed, en una visita a Chile en el año 2008. Y lo primero que este mix se describió fueron con un procedimiento que era interno, con un trauma mínimo, eficaz, con alto perfil de seguridad y con una recuperación rápida, lo que lo hacía muy, digamos, interesante. Los primeros procedimientos fueron dirigidos al canal de Schlemm, y eso hacía que su efecto en la presión fuese más bien modesto, por lo cual se recomendaba en pacientes que tenían glaucomas leves y glaucomas moderados. Estamos hablando alrededor de mid-teens, o sea, alrededor de 15 milímetros de mercurio llegaba a la disminución de la presión. El primero aprobado fue el iStent, como ustedes saben, que consiste en canalizar con ese stent el canal de Schlemm, con lo que se logran reducciones de aproximadamente 4 o 5 milímetros a los 6 meses, y la discusión es cuántos. Se sabe que mientras más iStent uno pone, mejor es la disminución de presión, por lo tanto ahora se está trabajando generalmente poniendo 2, pues tenemos que considerar que el Schlemm no es continuo y a veces se requieren varios
varios stents para lograr el objetivo. Si en el caso de acá hay, por ejemplo, una ciega. El otro procedimiento es el IRUS, en el que yo les puedo dar fe que todo lo que voy a decir es real. En el año 2008, o sea, personalmente puse más o menos en los primeros 90, 100 IRUS que se pusieron en humanos, hicimos el estudio de feasibility en el Hospital Salvador, cuando trabajaba en ese tiempo en el servicio público, y realmente es un excelente dispositivo que actúa por 3 mecanismos que son directos por el inlet, con lo cual se rompe, digamos, la resistencia del trabéculo elipsocanalicular. El inlet es la entrada, la IRUS que queda comunicada con la cámara anterior. Por otro lado, comunica la cámara anterior por múltiples colectores al abrir, digamos, el SLEM. Y lo otro, que es súper importante, más o menos novedoso, que es mantiene dilatado el SLEM, lo que evita que este colapse con la presión intraocular y evita de esa forma la herniación del endotelio sobre los colectores, que también participa, por un lado, en subir la presión y por otro lado, que el daño se haga crónico en los pacientes que tienen una mayor evolución de su glaucoma. Por esto, este tipo de mix, como vamos a ver más adelante, no actúa también en los pacientes que tienen glaucomas avanzados, por estos cambios anatómicos que al principio son reversibles, pero que después se hacen, digamos, crónicos. Estos son los trabajos que muestran cómo se produce la herniación hacia los colectores del endotelio del SLEM como respuesta al aumento de la presión intraocular, tanto en modelos animales como en humanos. Este es el estudio Horizon, que es el estudio de seguimiento del iStent, que muestra que, por supuesto, aquí vemos el resultado de los 24 meses, la FACO asociada a la IRUS baja la PIO 2.3 milímetros más que la FACO aislada. Y por otro lado, a los 2 años hay un 57% menos de uso de medicación cuando se compara con la FACO aislada, incluyendo que a los 2 años el 78% de los pacientes que se hicieron FACO más IRUS están sin medicación, con el impacto que esto ustedes se pueden imaginar es en la calidad de vida de estos pacientes. Este es el Horizon a 3 años, que nos muestra diferencia en el recuento endotelial entre los grupos de FACO versus FACO IRUS, cosa que es muy importante, como ven por el impacto que tuvo en el momento del SIPAS y el recuento endotelial. Y por otro lado, lo que se ve en estos resultados a 3 años es que la cirugía incisional es 6.5 veces menos frecuente a los 3 años en estos pacientes versus que la FACO por sí sola. Y a los 3 años el 73% de los pacientes todavía está sin usar medicación cuando son sometidos a FACO más altos. Otra cosa muy interesante en ese mismo nivel es el GAT, que primero se hizo, como vemos acá, con el iTrack, que es un dispositivo iluminado con un láser en la punta, que lo que persigue es canalizar el SLEM en 360 grados y lograr su apertura para romper toda la resistencia y lograr la comunicación directa, digamos, como se ve ahí, de la cámara anterior con los colectores. Luego pasamos al GAT con ProLen, que yo estoy usando con mucha frecuencia en los pacientes, tanto en el glaucoma congénito y juvenil, en que trato y me esfuerzo en hacer el GAT en 360 grados, aunque tengo que hacerlo hacia un lado y hacia el otro, en el caso que sea discontinuo, o de 180 grados en los pacientes adultos con glaucoma crónico, en que es absolutamente suficiente el tratamiento con 180 grados y se obtienen los mismos resultados si se compara con los 300, con tratar en 360. Por lo tanto, tenemos 2 beneficios. Uno, logrando 180 grados, que se puede hacer hacia un lado, como vemos acá en esta maniobra, en que abrimos solamente traccionando, dada la ayuda del bulbo terminal que tiene este problema. Y por otro lado, quedamos con 180 grados de reserva por si tenemos que repetir el procedimiento en algún momento en el futuro. Ahí si quieren revisar sobre el approach hemisférico, o sea, de 180 grados. Aquí está la evidencia. Lo que vemos que muestra es que el drenaje es absolutamente comparable, 360 versus 180 en adultos, por lo tanto el approach de 180 grados tiene los beneficios y es suficiente, como les había dicho previamente. Mucha gente habla de esto, de MEX, mínimamente efectiva cirugía de glaucoma. Básicamente por los resultados, pero tenemos que ver que el mix en este caso específico, que son los mix que van apuntados al canal de SLEM, no se pueden comparar con la trabeculectomía o con el tubo, porque no son procedimientos que persiguen lo mismo. El mix va
específicamente en este tipo de mix al paciente que tiene un glaucoma moderado, los mix que apuntan al canal de Schlemm. ¿Por qué? Porque disminuye el apio, si bien en forma modesta, en forma significativa. Mejora la calidad de vida, disminuye el uso de medicamentos. Recordemos que en algunos tenemos 3/4 de los pacientes sin medicamentos a los 3 años. Imagínense ese impacto en la calidad de vida de los pacientes. Y mejora, por supuesto, el pronóstico de eventual cirugía frustrante futura, pues no hemos tocado el ojo por fuera de forma ninguna. Recordemos que lo que yo les decía previamente, en los procedimientos que se hacen en el canal de Schlemm, recordemos que el Schlemm y el resto del sistema de drenaje no es un sistema pasivo, es un sistema activo, absolutamente. Vean ahí los cambios que hay en el Schlemm y en la malla trabecular asociados a la frecuencia cardíaca de la persona. Es un sistema activo, por lo tanto, este tipo de cirugía, los mix que apuntan al canal de Schlemm, para funcionar tienen que tener un sistema de drenaje que no tenga un daño avanzado. Por eso es que si uno lo intenta hacer en pacientes que tienen glaucomas muy avanzados, no va a funcionar. No va a funcionar porque el procedimiento sea malo. No va a funcionar porque el paciente tiene un daño crónico que va más allá del target de esta cirugía, que es romper la resistencia del trabéculo. Por eso es que es tan importante tener reflujo sanguíneo al descomprimir la cámara anterior con los procedimientos, porque eso nos asegura que el sistema más allá está funcionando, ya que la sangre es capaz de fluir en forma retrógrada al disminuir la presión del ojo y lograr la comunicación directa. En el último tiempo ha pasado los mix que, como se escribió en esta editorial muy buena, que se publicó en el Glaucoma Today el año 2016, los mix tienen una crisis de identidad, ha ido cambiando, ahora pueden ser avo interno o avo externo, con poca o más disección escleral y con mínimo o no manipulación de la conjuntiva. O sea, han ido cambiando, se han ido expandiendo. Hay distintos tipos de mix que se han ido agregando. Como vemos acá, uno hoy día los podría agrupar en 3 grupos distintos, los que van al canal de Schlemm, como vemos ahí, el iStent, el iStent Inject, ahora último, y el iDRUS, los que van al espacio supraprohibido, como el SidePass, que está descontinuado, pero igual vamos a hablar de él, el iStent Supra o el Miniject, y los que van al espacio subconjuntival, como son el Pressure Flow y el SEN de Allergan. El SidePass es uno de los procedimientos que se desarrollaron durante un tiempo para el espacio supraprohibido. Según mi opinión, ahora no se está haciendo por el problema que hubo con el recuento material. En mi procedimiento, en mi personal opinión, es un excelente procedimiento. Y bajaba muchísimo la presión. En muchos de los pacientes tengo todavía, que lo estoy siguiendo con recuentos materiales, que afortunadamente no variaban de forma significativa, presiones de 1 dígito. El problema es este, como les decía, el problema es que los pacientes con SidePass tenían una pérdida endotelial muchísimo mayor de la que se obtenía en los controles. Pero los datos deben ser limpiados, y esto es muy interesante. Fíjense acá, cuando los pacientes tenían visible un anillo, la pérdida endotelial no era distinta a la de los controles, pero cuando los pacientes tenían 3 anillos visibles, la pérdida era aproximadamente 9 veces más que la que se veía en los controles. Entonces no es un problema del procedimiento, es un problema de la técnica y de la recomendación en ese momento del fabricante, que decía que debían quedar 1 o 2 anillos visibles. Como se apuntó al comienzo que cualquier cirujano lo podía hacer, fueron quedando cada vez más anillos afuera, y eso fue lo que provocó el problema. Pero haciendo el procedimiento de forma correcta, es decir, dejando un anillo visible, no hay una pérdida visual, endotelial que sea significativa o diferente a los controles. No existe. Eso existe cuando queda muy expuesto digamos, el dispositivo hacia afuera, como vemos ahí, con 3 o incluso con 2 o 3 anillos. Ese es un problema técnico, no es un problema del procedimiento, es un problema técnico. Y el procedimiento, sí, como les digo, un excelente procedimiento. Tengo todavía pacientes que están con una cifra después de una FACO SidePass. Otro procedimiento que va en este sentido es el Miniject de iStar, en que es lo mismo se persigue, que es comunicar la cámara anterior con el espacio supracoroideo, con este dispositivo de un material especial,
en que al final de la cirugía, como vamos a ver, solamente queda insinuado en la cámara anterior. Eso permite que no exista reducción importante del recuento nuclear en el tiempo. Como vemos aquí, disminuye a los 2 años de 2.400 células a 2.341, con un 2.9% de disminución. Ningún paciente tiene más de un 30% de disminución en el recuento endotelial central. Yo, después que terminé esta presentación, el día lunes me escribieron de iStar y voy a empezar a participar en el trabajo, en uno de los trabajos, digamos, de evaluación del dispositivo. Así que probablemente el próximo año les voy a tener datos en primera persona, como también les puedo ofrecer datos en primera persona con respecto a la IDRUS, a su efecto, a lo bueno que es como tratamiento. Ahora yo, en lo que le estoy hablando en lo que he leído y en lo que he conversado fundamentalmente con Ike sobre, porque él está en el grupo de investigadores principales, sobre el resultado, pero el próximo año vamos a poder tener resultados directos. Por otro lado, y esto es una cosa más interesante de todas, que son los procedimientos que van en el espacio subconjuntival, que en este momento son 2, el Pressure Flow de Santen y el SEN de Allergan, en que, como les decía, estas son buenas noticias porque, como vimos al comienzo, los MIGS que van al espacio, al canal de Schlemm, fundamentalmente se enfocan en los glaucomas leves a moderados. Pero los MIGS que forman ampolla, es decir, el Pressure Flow y el SEN, pueden y tienen indicación en los glaucomas más graves, porque bajan mucho más la presión y tienen resultados que son muy comparables a los resultados de la trabeculectomía, siendo por supuesto más seguros. El SEN, la gracia que tiene es que es un procedimiento que se hace al igual que los MIGS que van dirigidos al canal de Schlemm, al interno, con ese inyector, uno atraviesa la cámara anterior, atraviesa la esclera y pone el dispositivo en el espacio subconjuntival supratenon. Esa es una de las limitaciones de la cirugía. El pressure flow tiene que quedar en el espacio subconjuntival supratenon. Si queda bajo la tenon, es muy difícil que se logre el éxito. Y eso es una cosa que se va logrando después de un tiempo. No es tan fácil lograr que quede justamente en el espacio que uno quiere. Pero no se puede culpar a que el SEN no funcione cuando no queda en el lugar en que tiene que quedar. Por eso les hago el hincapié en que tiene que quedar subconjuntival, pero supratenon. Y por otro lado tenemos el pressure flow, que requiere apertura de la conjuntiva, como vemos ahí, en un espacio que es muy parecido al espacio que nosotros utilizamos y en el que trabajamos cuando hacemos una trabeculectomía clásica. En este se hace un túnel con ese cuchillo especial para poder canalizar el túnel después con el pressure flow y finalmente penetrar en la cámara anterior. Estos dos dispositivos, debido al lumen, son mucho más seguros que una trabeculectomía porque la frecuencia de hipotensión que requiera una intervención para poder regularizarla es mucho más infrecuente que en una trabeculectomía. Como vemos acá, se hace el túnel y después se pone el pressure flow en posición, penetra la cámara anterior, se comunica con el espacio subconjuntival y después se hace el cierre de la conjuntiva con una trabeculectomía. Y esa es la limitación de los dos. Y es la misma limitación que tiene la trabeculectomía normal, que es el manejo de la conjuntiva y la cicatrización. Por lo tanto, esta cirugía, por supuesto, requiere el uso de mitomicina y requieren, en algunos casos, la revisión de la ampolla y la liberación, como también nos vemos enfrentados en la trabeculectomía. Pero con la ventaja de que la comunicación con la cámara anterior se mantiene estable, porque estos dispositivos no en forma muy extraordinaria se obstruyen. En general uno los libera y sí empiezan a funcionar como funcionaron el primer día, evitando ese riesgo de hipotensión que les mencioné y haciendo que sea un postoperatorio muchísimo más
tranquilo. ¿Qué sigue en el futuro? El Mix 2.0, como me gusta llamar a varias personas, que son estrategias para mejorar los resultados y la mejora de los diseños. Otra cosa que necesitamos, digamos, es el mapeo del SLEM, en que sepamos preoperatoriamente, no por frecuencia, como sabemos ahora que es una sala inferior, donde hay más colectores, sino que por real mapeo, dónde tenemos que ir a poner los dispositivos del SLEM, por ejemplo, para obtener mejores resultados. Y lo otro es esto, o sea, estar seguro de lo que pasa, y analizar bien las causas. Yo creo que el SciPass se merece una segunda oportunidad utilizando una técnica correcta, porque como les digo, es un excelente procedimiento que se puede asociar a otras cosas, como el uso de Hilo on Fire para mantener el espacio, etc. Y haciéndolo bien va a llevar una pérdida de integridad que no sea diferencia de los controles. Lo que sí sabemos es que los mix están aquí para quedarse, están soportados, digamos, sí, soportados por evidencia clínica robusta sobre sus resultados, pero además por cosas que son más intangibles y en las cuales nosotros no estamos tan preocupados siempre, pero eso está cambiando, como es la calidad de vida de los pacientes. La calidad de vida de los pacientes con glaucoma es un problema real, dadas las altísimas tasas que tenemos de abandono. Y esas tasas altísimas de abandono son por pérdida de calidad de vida fundamentalmente. ¿Qué hace esto? Pacientes con mejor calidad de vida, dado por el mucho menor uso de medicamentos y el mucho mayor tiempo libre de medicamentos, incluso en un porcentaje alto de ellos. Como vemos acá, este es un análisis de mercado de MarketScope, una diversidad que me facilitó Puldev de la Universidad de Stanford, en que vemos el crecimiento del mercado oftalmológico hacia el año 2023, y fíjense acá que en promedio el crecimiento es más o menos un 6%, tanto en lo que es lente intraocular, refractiva, equipamiento de catarata, pero fíjense qué pasa con los devices de glaucoma. Tiene un crecimiento de un 30% pensado en el 2023, y eso está dado por el desarrollo de la cirugía mix. Así que, como les dije, los mix están aquí para quedarse, son procedimientos que disminuyen la presión intraocular, que mejoran la calidad de vida, que disminuyen el uso de medicamentos, que mejoran el pronóstico de una eventual cirugía filtrante y que permiten personalizar el tratamiento. Los que van al canal anti-SLEM para glaucoma leve moderado, los supracoroides para glaucoma moderado y los que van al espacio subconjuntival que se pueden utilizar en pacientes con glaucomas más graves. Mejoren sus capacidades de onioscopía intraoperatoria, porque esta cosa, por supuesto, que todavía le falta desarrollo, pero sus resultados en estos momentos, durante los últimos 15 años, han sido de un progreso continuo y con unos resultados, digamos, en el seguimiento que entregan datos robustos y que son repetibles. Así que, muy bien. Si quieren revisar más sobre el tema, yo les dejo el QR, le pueden sacar una fotografía y entrar a nuestro canal de YouTube, donde hay algunas técnicas quirúrgicas sobre estos mismos procedimientos con mucho más detalle. Muchísimas gracias por su atención y felicitaciones a Faco Extrema y a Glaucoma Extremo por la organización.